Muy buenas, mi nombre es Andrés Jiménez, soy trader independiente y cofundador de Enbolsa.net y cada semana, bueno, como hacemos en nuestra web, pues repasamos un poquito al mercado, analizamos los puntos más destacados e intentamos, bueno, pues ir planificando cómo vamos a trabajar a lo largo de la semana, tanto desde el punto de vista de medio plazo, como hicimos hace la semana pasada, repasando un poquito la situación de las acciones del IBEX 35 y para esta semana vamos de nuevo a repasar esas acciones, a ver si hay alguna que haya dado en las últimas sesiones una señal de compra, pero además antes de mirar las acciones me gustaría que viésemos unos detallitos que, bueno, yo creo que son importantes y así, bueno, pues vais un poco aprendiendo a cómo hacer las lecturas del mercado y entender un poco cómo se mueve el mercado y cómo se mueven, por ejemplo, los flujos de capitales, ¿vale? Lo primero que a mí me gusta siempre hacer todas las semanas es echar un vistacito al mercado global. ¿Por qué? Porque al final, si quiero invertir en acciones, siempre será interesante observar qué está haciendo el líder de ese mercado, ¿vale? Mercado global que engloba a la mayoría de acciones del mundo, distintas zonas geográficas y por tanto, bueno, pues representa un poquito lo que está haciendo el mercado de acciones. Aquí si nos fijamos, hay datos importantes, ¿no? Ya la semana pasada destacaba un poco que, que esa subida, esa última subida de la última semana, había hecho que la divergencia hubiese desaparecido del entorno del gráfico. Ahora mismo ya no existe esa divergencia y por tanto existe una mayor probabilidad que el mercado intente todavía marcar nuevos máximos. Después una cosa muy importante, aunque aparezca la divergencia, no debemos de confiar en que el mercado se va a parar. Siempre hay la tendencia es mucho más poderosa que cualquier otra cosa. Y lo único que podemos hacer es dibujar la directriz del movimiento y esperar a su rotura. Solo su rotura será la confirmación. Mientras esa rotura no se produzca, el mercado sigue estando en un impulso y mientras esa rotura no se produzca, de cara a carteras de medio plazo, lo único que podemos hacer es mantener posiciones e incluso aprovechar para incorporar alguna que otra acción. Por tanto, lo que hay que hacer durante todo este periodo, básicamente desde noviembre, lo que hay que ir haciendo es cargar cartera, recoger beneficios, cargar cartera, coger el objetivo, cargar cartera, y mientras no demuestre lo contrario, el mercado sigue estando en ese impulso y aquí vemos esa directriz como lo ha ido respetando perfectamente. Por mucho que nos empeñemos, el mercado todavía no ha entrado en corrección. ¿Que hay síntomas de agotamiento? Había. En el momento, técnicamente, no hay nada que estorbe. Simplemente haciendo un pequeño recuento para poder situándonos no solo de cara a las próximas sesiones, sino de cara a un posible movimiento futuro. Esta divergencia tiene varias consecuencias, ¿no? La inexistencia, es decir, la no aparición de la divergencia, nos garantiza que todavía el mercado tiene una alta probabilidad de marcar un nuevo máximo, a pesar de que incluso corrija, no hay que tenerle ya, si esa corrección se produce sin divergencia, la corrección hay que tenerla con mayor confianza y después cada vez el precio parece que va cogiendo más una formación impulsiva. Una formación impulsiva que empieza en este punto, ¿vale? Para darle una nomenclatura, para que vayáis un poco viendo por dónde podemos andar. Movimiento 1 y movimiento 2, ¿vale? Las correcciones 2 suelen ser muy profundas, llegando a retroceder hasta el 61% inclusive, o incluso superándolo. Y aquí veis, bueno, que el mercado pues, llega, en este caso, a zona del 50%. A partir de ahí, inicia un movimiento y la perforación de estos máximos en esa corrección pues nos indica que vamos a desarrollar una pauta, un movimiento 3 extensivo, donde bueno, se va a desarrollar en 5 movimientos, ¿no? Entonces estaríamos hablando de que estamos aquí en 3.1, estaríamos hablando de que estamos aquí en 3.2, estamos hablando que ahora estamos desarrollando 3.3. Con lo cual, fijaos todo lo que le queda de momento al mercado, que es 3.3, después vendrá 3.4 y después ya acabará el movimiento 3, ¿vale? El movimiento 3 con ese movimiento número 5. A partir de ahí corregirá, 4 y volverá a lanzar. O sea que fijaros que esta es un poco la perspectiva en la cual nos vamos a ver envueltos a lo largo de los próximos meses, ¿vale? Por tanto, no hay que desconfiar de cualquier corrección, sino todo lo contrario, ¿vale? Más o menos por situarnos un poquito. Y ya siguiendo un poco esta pauta, fijaros que sí, vamos a hacerle proporciones para ver hasta dónde puede llegar este movimiento. Cojo el movimiento 1, le hago una proyección. Fijaros, aquí tenemos ya la zona del 100% y ahora lo que voy a hacer es una extensión, ¿vale? Bueno, pues simplemente voy a destacar como poco estos niveles que vemos ahí, ¿vale? Fijaros cómo hay una unificación de criterios, todavía le quedaría un poquito por llegar
y por tanto a lo mejor ese sería, bueno, un poquito suficiente como para ir generando síntomas de agotamiento. Pero de momento, fijaros que técnicamente todavía tiene un poquito más de recorrido. Incluso los más clásicos, si cogemos los dos mínimos, ¿vale?, anteriores y hacemos un nivel de paralelas, bueno, pues también vemos cómo todavía le queda algo de recorrido. Técnicamente el movimiento no se ha agotado y recordar que siempre los movimientos van a intentar moverse dentro de un proceso de canalización, pues quizá este sea ese proceso de canalización del que estamos hablando. Con lo cual yo todavía no daría el brazo a torcer por parte del impulso, ¿vale?, y menos si esta directriz no se perfora a la baja, ¿vale? Bueno, pues esta es la situación real. Movimiento bueno, no hay confirmación porque no ha perdido y técnicamente todavía podría tener algo más de recorrido y más si la divergencia que ha desaparecido del gráfico diario, ¿no? ¿Vale? Lo mismo podemos hacer con cualquier índice, por ejemplo en LAX, pues, también se ve cómo intenta hacer ese proceso de canalización. La lectura puede ser exactamente lo mismo, 1 y 2, y ahora empezamos a desarrollar la pauta número 3. 3.1, 3.2 y estamos ya desarrollando la pauta 3.3. En este caso en el DAS ya tiene una divergencia de importancia, ¿vale? Pero, insisto, pauta número 3, esta de aquí, si os fijáis, internamente, ¿vale? Ahora ya creo que está muy marcado ya la pauta número 5, la pauta de movimiento en 5 fases. Me voy a ir a 4 horas para que lo veáis un poquito más claro. Ahí lo tenemos. Y vuelvo a insistir en lo mismo. Señores, el mercado no empezará el proceso correctivo hasta que no pierda su directriz. Esta es la directriz que dirige al movimiento actual del DAX. ¿Ha perdido la directriz? No. ¿Queremos ser los más listos para intentar pillar lo más alto? ¿Para qué? Si te voy a tener una confirmación clara cuando lo perfore. ¿Qué quiere terminar aquí arriba? Perfecto. Cuando la perfore, amigo, ahora empieza la corrección. Tendremos nuestra oportunidad de trabajar dentro de la corrección, pero cuando ya esté confirmada. Mientras no esté confirmada, no merece la pena intentar, sino todo lo contrario, estar buscando posiciones alcistas. De hecho, la primera plan estratégico que vamos a desarrollar a lo largo de las semanas es en gráfico de una hora. Estamos muy pendientes a esta pauta correctiva. Si llegase a la zona del 38 o 50%, que estamos hablando de los niveles de 11.940, tendríamos una pauta correctiva perfectamente en una hora para poder atacarla. Fijaros que en una hora no hay divergencia en este nuevo máximo, con lo cual tenemos una mayor probabilidad de que vaya a buscar de nuevo un nuevo máximo dentro de este movimiento horario, ¿vale? Fijaros cómo hemos llegado del diario, hemos pasado por los distintos time frames y en una hora, para una idea de corto plazo, que aquí la tenemos, la vamos a ir desarrollando, pero necesitamos que todavía el DAX se vaya a buscar más o menos la zona de los 11.950, más o menos. Bueno, pues de momento todo tranquilo, todo correcto en el mercado de acciones. Por rematar, la visión técnica, vamos a ver esta tabla de que aparece en nuestros informes, tabla donde representamos un poco, bueno, la situación de la mayoría de los países más importantes, comparados con el mercado global en cuanto a fortaleza, para saber cuáles son mejores, cuáles son peores que el mercado global. Y después, pues aquí marcamos un poco el timing del mercado, ¿vale? Timing del mercado que representa timing 1, que está en pleno impulso, timing 2, posible inicio de corrección, timing 3, posible final de corrección, timing 4, inicio de impulso. Pero aquí el dato importante es el timing medio. Señores, hacemos una media de todos los timings y ¿qué me dice? Oye, que la mayoría de países y por tanto mercado en general ahora mismo sigue estando en un timing 1, por tanto timing de pleno impulso. Mientras ese timing medio no sea un timing 2, que es, ojo, posible inicio de corrección, no me tengo que preocupar. Mientras esto sea 1, a seguir confiando en el impulso. Lectura, así vamos siguiendo nosotros, la lectura técnica genérica del mercado de acciones. Lo que sí voy a mostraros es el único punto negro que hemos encontrado en el mercado global y viene de la mano de los flujos de capitales. Fijaros, esta semana, y hacía tiempo que no veía yo un dato de esta índole, hemos detectado cómo las empresas de mediana capitalización han perdido intensidad en los flujos de capitales. Tanto es así que se han colocado en una cota negativa. Es decir, si os fijáis, esta semana empieza la semana con un dato negativo. Os he marcado las últimas veces que eso ha ocurrido en el mercado. Es decir,
En todas estas ocasiones, ¿vale? Aparecía debilidad en las acciones de mediana capitalización y por tanto el flujo de capital se centraba más en las empresas de alta capitalización. Naturalmente, cuando el dinero se va a las empresas de alta capitalización, es que tiene de fondo, ¿vale? El dinero de fondo tiene algo de preocupación o incluso empieza a ser muy prudente. Recordar que en el flujo de capital, y aquellos que habéis hecho el curso de Fortaleza, ya lo deberíais de saber, el dinero cuando el mercado sufre tiende a irse hacia las acciones de alta capitalización. Bueno, ahí vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 7 ocasiones en el que la mediana capitalización no recibía el beneplácito de los flujos de capitales. Bueno, pues fíjense que de 7, solo en 6 ocasiones el mercado ha sufrido. Dinero en las acciones de mediana, caída. Dinero en las acciones medianas, caída. Dinero en las acciones de alta capitalización, perdón, caída. Dinero en alta capitalización, caída. Dinero en alta capitalización, caída. Dinero en alta capitalización, caída. O sea que esto es un síntoma de, al menos, alerta o preocupación. Solo hay un momento en el que el mercado sube estando el dinero en la alta capitalización. Casualmente, ¿vale? Y a lo mejor es una casualidad, fue el último movimiento alcista antes de empezar a construir el techo del año 2007, ¿vale? Fijaros cómo el único momento en el que el mercado sube, digamos, apoyado solo el dinero en las empresas de alta capitalización, fue en la última subida antes de empezar a construir un techo. Lo que quiere decir dos cosas. Esto no tiene por qué ser un techo de mercado, pero yo diría que sí, de 7 veces que hemos visto este hecho particular de debilidad por parte de la empresa de mediana capitalización, el mercado ha sufrido. Con lo cual, ahora sí, los flujos de capitales dan un indicio de que podemos entrar en un proceso correctivo. Pero, vuelvo a la frase anterior, esto es simplemente un dato de, oye, tengo que estar un poco alerta, tengo que estar un poco con cautela, pero todavía no, el mercado no ha empezado la corrección porque lo tiene que confirmar técnicamente. Dicho de otra manera, estamos en la cama, nos hemos levantado, me toco la frente, estoy un poco destemplado, pero no por eso tengo la gripe, ¿vale? Es un pequeño síntoma, pero todavía la enfermedad no ha salido a la luz, ¿vale? Bueno, pues simplemente quería enseñar este datito que, ojo, vamos a estar muy pendientes esta semana a ver cómo evoluciona este dato negativo. Es posible que a lo mejor haya sido un hecho puntual, aunque fíjense que hechos puntuales aquí pocas veces ocurre. De hecho, se mete ligeramente en negativo, vuelve positivo, pero fíjense que el mercado ya ahí no aguanta y empieza la corrección. Bueno, pues atentos también a ver lo que ocurre en esta situación. Simplemente ese dato de flujo de capitales que, bueno, por primera vez desde noviembre prácticamente empieza ya ese síntoma un poco de agotamiento, ese síntoma de cautela, preocupación por parte del dinero. Dicho esto, hemos visto mercado de acciones, vamos ahora a, como os dije, vamos a repasar esas acciones del IBEX 35 que vimos la semana pasada, a ver qué ha ocurrido con ellas, a ver si algunas ha podido dar una señal de entrada. Había algunas que todavía quedaban o necesitaban llegar a la zona de control, como por ejemplo es el caso de ArcelorMittal, estaba demasiado alejado de la media móvil. La siguiente oportunidad, y esto es como todo, ahora tenemos que esperar oportunidad de incorporarnos en un momento óptimo, no vale entrar en cualquier sitio, aunque la acción sea buena, como es el caso de ArcelorMittal, me gusta su sector, me gusta su industria, me gusta su estructura técnica, me gusta su dato de fortaleza, pero lo que no puedo es entrar en cualquier sitio. ¿Por qué? Porque si entro aquí, esto lo tendría que colocar muy alejado y por tanto el ratio riesgo-beneficio estaría en mi contra. ¿Vale? Bueno, pues de momento ArcelorMittal, nada. Nos vamos a CaixaBank y, bueno, de momento ahí apretando en 3.46. Fijaros que marcamos por lo menos una corrección. Necesitamos para poder entrar de manera óptima que se caiga al menos a niveles de 3.03 y desde ahí ya podemos plantear una señal de entrada por la técnica MACD. De momento, CaixaBank, vale, está muy bonita, pero no está en una zona, digamos, de control operativa. Mafre, también vemos como buena reacción al alza. Fijaros, aquí sí voy a poner el indicador NB señales para que podáis viendo dónde se producen las señales.
para que lo veáis más clarito. Pues esta fue la última señal del MACNB que se produce. Lo que ocurre que yo, cierto, recuerdo perfectamente que yo prefería esperar, ¿vale? La última señal se produce en la rotura de esta directriz. Aquí veis un poco cómo va marcando las señales. Y pensaba que la corrección iba a profundizar un poco más, al menos hasta llegar a la parte baja del canal. Bueno, pues parece que Mapfre no se decide, en este caso la espera parece que no ha sido lo más acertado, pero bueno, no hay que tener prisa, que tampoco sabemos lo que puede ocurrir. Lo mismo todavía, hey, y ahora nos da esa oportunidad. Como digo, señores, es muy importante elegir bien el sitio donde entrar. Acciona era una de las acciones que más me gustaban y fíjense cómo fantástico técnicamente, cómo el precio, ¡pum!, vuelve a la zona de resistencia superada. Es un clásico, cuando se superan niveles clave, el precio tiende a volver a buscar a toda la gente que ha abandonado en este sitio para, señores, deciros, aquí tenéis una nueva oportunidad. Pues perfectamente vuelve, zona del 38%, marca zona de control y desde ahí sale rápido hacia arriba. Es probable, señores, es muy difícil coger este tipo de señales, pero si hubiésemos estado pendientes, o al menos en el día a día, cuando está en esta zona, nos podríamos haber ido a gráficos internos, a gráficos de horario, y haber aplicado aquí la técnica de zona D, ¿no? Por ejemplo, vamos a verlo, a ver si podemos que lo veáis para que vayáis también aprendiendo a aplicar ese tipo de técnicas, como adelantarse a una entrada del diario. Me vengo aquí, zona de control, me voy a gráficos de una hora y en este caso tampoco, ¿vale? Gráfico diario, esta es la corrección, la voy a marcar aquí, después la veremos por dentro. Y si hubiese aparecido alguna divergencia abajo, que en este caso no aparece, podríamos haber aprovechado para incorporar. Bueno, pues este es un ejemplo en el cual no aparece esa divergencia, pero aquí veis la estructura interna del proceso correctivo. Como decía, cuando pierda la directriz, empezará la corrección. Bueno, pues Acciona parece que ya ha pasado su momento. Sigamos viendo, vamos a ver si ACS, otra que aprieta, pero claramente, ¿vale? Esperábamos a ver si llegaba a la parte baja de este posible canal. Mientras no llegue ahí, señores, no está en una zona óptima de entrada. Vamos con Bankia y cuidadito, que aquí sí tenemos, bien, sí tenemos a una señal. Con lo cual, fíjense como él sí ha llegado a la zona, ¿vale?, que teníamos marcada como zona de control, que es la media móvil, sí tiene esa estructura correctiva, y a partir de ahí, señores, se mete en zona de control y en las últimas dos sesiones supera, digamos, la directriz. Con lo cual, aquí se puede plantear, ¿vale?, una señal de medio plazo, es una señal MACNB, es un ejemplo de una señal MACNB, una acción que presenta esa fuerza positiva, con lo cual es mejor que el mercado. Y a partir de aquí, bueno, pues señal de entrada, adiós, el pasado viernes, pues, por ejemplo, si hubiésemos entrado en este entorno, ¿vale? El stop natural, el que quiere un stop natural, puede colocar, sería por debajo del mínimo, por aquí. Objetivo, podemos buscar un objetivo 2-1 sin ningún problema. Técnicamente no habrá, ¿vale? Tiene recorrido, ahora se supone que va a empezar un nuevo impulso. Si le hacemos la proporción, ¿vale? Perfecto, ¿vale? Es ahí, por ahí, donde puede llegar el nuevo impulso. El stop por debajo del mínimo sería el stop natural. El que quiera empezar con un stop conservador y ya después modificarlo si va a favor, pues simplemente, ¿vale?, colocaría por aquí, ¿vale? Nivel de entrada en el cierre del viernes, 0,98. Stop natural, 0,89. Stop conservador, 0,81. Objetivo, la zona de 1,15, creo que es perfectamente factible, ¿vale? Pues esto es una acción en la cual tenemos esa señal de entrada por MACNB y bueno, pues la iremos siguiendo para que veáis un poco la evolución que pueda tener la acción, ¿vale? Bueno, pues seguimos ya para hacer el repaso. Bankinter, uy, aparece la señal, fijaros cómo aparece esa señal, pero aquí esperamos un poquito más a la zona, ¿veis? Esta zona de máximo, yo creo que es bastante importante como que vaya a buscarla. Yo, la verdad, que si tuviese que tomar alguna posición en Bankinter, esperaría, ¿vale?, a que buscase, como digo, insisto, esa zona de máximo anterior, igual que ha hecho
acciona, ¿no? Este es el máximo, haya dejado a la gente que venga a buscar de nuevo a los que abandonó en esa zona y a partir de ahí entramos, ¿vale? Bueno, pues de momento solo Bankia hubiese activado la señal, caso de BVA pues tampoco, porque se ha quedado a mitad de camino, ¿vale? De momento se ha quedado a mitad de camino, está a punto de superar máximo, sería perfecto. Nosotros, ya sabéis, los ejemplos de cartera que tenemos en la zona premium, esta señal la podemos aprovechar y tenemos posiciones tomadas de ejemplo en BVA en este entorno, más o menos el objetivo que está en la zona de 720, más o menos, pero ahora mismo aquí, bueno, pues nos ha dado una siguiente oportunidad. Estamos desde aquí y aquí esperamos una caidita más para poder seguir. Bueno, el mercado parece que ha reaccionado antes de completar las distintas pautas correctivas. Vámonos a Repsol. Nada, sigue estando arriba, muy alejado de la media móvil, no nos interesa. Santander, igual, sigue estando muy lejos de la media móvil, no nos interesa. Y nos vamos a técnica reunida y, ojito, aquí igual que Bankia, ha llegado a la zona que teníamos marcada como zona de control, ¿veis? Llega a esa zona y desde ahí arranca, dando, digamos, esa señal, más que veis superando la directriz entre el jueves y el viernes de la pasada semana. Con lo cual, señores, otra que en este caso sí podríamos trabajar, sí podríamos entrar por esa técnica MACNB, tiramos aquí, este sería el precio de entrada más o menos del viernes, el stop, digamos, natural iría debajo de los mínimos, el que quiera un stop conservador que duplique, esto natural iría en 35.15 aproximadamente, stop conservador 33.61 y arriba 1 y 2. Iríamos a un objetivo en el entorno de los 40,15, que técnicamente no tendría tampoco ningún problema, porque incluso si unimos esos máximos, donde podría buscar el precio, fijaros que el objetivo es bastante factible. Bueno, pues de la tanda que teníamos de vigilancia, en este movimiento ascendente que parece continúa en las últimas semanas, tenemos a Bankia y tenemos a Técnica Reunida que nos han dado señal de entrada a lo largo de la semana. Así es como nosotros seguimos al mercado. Lo primero que hicimos la semana pasada fue elegir las mejores acciones teniendo en cuenta la fuerza de la acción, la tendencia de la acción y la situación industrial. Es importante que siempre intentemos entrar en industrias, ¿vale?, que presentan una fuerza positiva. Si os fijáis, Bankia, Financiera, Técnica Reunida, Petróleo y Gas, muestra esa fuerza positiva, son acciones que pertenecen a los líderes actuales, en este caso, de Europa. Lo que hicimos la semana pasada fue, insisto, quedarnos con las mejores acciones dentro del IBEX 35 y ahora simplemente lo que vamos siguiendo para ver dónde podemos tener las oportunidades, que en este caso las presentan Bankia y Técnica Reunida. Bueno, pues espero que os haya gustado el video análisis de esta semana. Como veis, vamos siguiendo siempre la misma rutina, pero esa rutina nos hace que seamos estrictos, consistentes en el tiempo y que vayamos siguiendo el mercado de una misma forma. Como decía, aquí por ejemplo, con la entrada de técnicas reunidas, hemos completado el ejemplo de cartera, en este caso, bueno, con BVA, tenemos Heidelberg Cermen, RHI, técnica reunida y otra que también ha dado señal en la última semana es Societe Generale. Con eso, ¿vale?, completamos el ejemplo de cartera que tenéis a vuestra disposición en Bolsa Premium, que ahí lo que vamos haciendo es enseñaros cómo unificar principio de sincronía, estudios de fortaleza y flujo de capitales, técnica MACNB y control del riesgo. Lo que vamos haciendo desde Bolsa.net es intentar mostraros cómo desde Bolsa.net trabajamos al mercado. Bueno, pues para mí ha sido un auténtico placer. Nos vemos el lunes que viene en el video análisis. Seguiremos viendo de cerca estas acciones y evidentemente seguimiento, ¿vale?, exclusivo a estas acciones, estas 11 acciones que elegimos hace una semana. Atentos al DAX, posible señal en una hora, pendiente de los flujos de capitales, a ver qué ocurre con la mediana capitalización. Un placer, un saludo y que paséis buena semana. Hasta ahora.